Hola, somos integrantes del grupo No Y. Mi nombre es Perla. Deyanira, Carla, Lucero, Valeria. Y vamos a debatir sobre el caso Enron. Y voy a dar una pequeña introducción sobre el tema, diciendo que en el año 2000, tan solo 5 años después de su creación, la eléctrica Enron consiguió aparecer en la lista de la revista Fortune como la séptima mayor compañía de Estados Unidos. Sin embargo, la gloria duró poco, ya que en el 2001 se descubrirían numerosas irregularidades en la cuenta de la compañía que acabarían arrastrándola a la quiebra. El mayor escándalo financiero vivido por el país norteamericano hasta el momento ha llegado a páginas y páginas en los periódicos de todo el mundo desde que comenzó a salir a la luz. Nosotros vamos a debatir sobre ese tema, dando nuestros puntos de opinión, después de haber visto el documental. Desde su creación, todo fue muy extraño, ya que la persona fundadora está involucrada en el gobierno y empezó a sembrar la idea de que el campo de energía debería de independizarse del gobierno. Esto significa ser una industria privada, de privatizarla. Exactamente. Uno de los puntos que nosotros tomamos como referencia son las ventas de acciones por un sobrevalor de mercado, lo cual significa que Enron vendía sus acciones no a un valor mercado, sino que él vendía sus acciones con un valor con proyecciones futuras. Sí, o sea, no era un valor real. Si en sus libros valía 10 pesos, por decir un ejemplo, ellos lo vendían a 70, diciendo que en un futuro, tal vez en un año, sus valores valdrían eso. Sí. Entonces, pero nada real. Entonces la gente lo compraba pensando que ese era su valor real y que iban a obtener, ¿cómo se puede decir? Ganancias por ese. Sobre sus acciones, sobre tal. Yo también digo que ahí entra la ignorancia de todos, o sea, decir que cómo podían subastar algo que no, o creer en algo que no era realmente seguro. O sea, es que de hecho mencionaba algo sobre que la gente, o sea, compraba acciones porque toda la gente decía que era muy bueno comprar acciones, más nadie se ponía a como que a racionar, o sea, nadie investigaba. Los empleados comentaban, oye, a mí me hicieron la propuesta de los pasivos de Enron, los pasivos laborales, reducieron en forma muy significativa. ¿Por qué? Porque ellos invitaban a los empleados a adquirir acciones de Enron, lo cual significa los empleados dicen, oye, si yo veo que mi compañero que el año pasado invirtió todos sus ahorros, jubilaciones, etcétera, etcétera, en esta acción y ya sus acciones, ese dinero ya vale lo triple. Ajá. Entonces ellos por ignorancia, sin investigar qué pasa con Enron, deciden invertir también sus bienes en dichas acciones. Ajá. También nos comenta, por ejemplo, una periodista, una reportera, que también le fue invitada por círculos de amigos que invirtiera referente a las acciones de Enron. Ella sí se pone a investigar la situación financiera de Enron y ella encuentra que no hay una lógica en sus libros y exactamente una lógica financiera. ¿Qué significa? Que ellos están vendiendo acciones y sus ganancias, o sea, reflejaban ganancias, pero realmente tenían pérdidas. Ella se da cuenta de esa situación y decide no hacerlo. Más que nada se dio cuenta, o sea, que todo cuadraba realmente en sus libros y todo, decía, pero realmente en lo de las bolsas decía, ¿dónde hay tanto? No tenía sus libros, sus estados financieros decían ganar, pero la sustancia financiera que ellos manejaban no era lógica, o sea, no tenía, por ejemplo, la misma, o sea, no tenía lógica, vamos. No podías estar ganando y teniendo pérdidas. Casi se me llama perfecto las balanzas, toda la investigación, bueno, todos los reportes que ella ha investigado, sería muy perfecto para ser real. En lo que en verdad estaba pasando es que estaban ocultando una pérdida de, unos gastos de 400 o no recuerdo cuánto, que obtuvieron un tipo de financiamiento, pero lo que hicieron para ocultarlo fue mandar la deuda a una de sus subsidiarias, creo que se llamaba
¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba, pero Foster o algo así. Fastun. Bueno, bueno, el gasto lo mandaron a esa subsidiaria, pero los ingresos lo mandaron a la compañía madre. Entonces ahí no se veía porque nadie se metía a investigar a las subchiquitas. Perdían liquidez año tras año y declaraban ganancias año tras año, y eso es, financieramente, eso es imposible. Si tienes ganancias, vas a tener mayor liquidez. No puedes tener ganancias y perder liquidez. Es ahí donde empieza a investigar realmente por qué están demostrando que están teniendo más ganancias y su liquidez está reduciendo. Otra cosa que hacía Enron, otro de sus grandes errores, era que seguía invirtiendo en proyectos muy grandes, como por ejemplo el que hizo en India. Te da ejemplo en el documental de India. Oye, ¿cómo vas a mandarle un servicio a un país donde no tienen cómo sustentar ese gasto? De hecho, una de las cosas que llevó a la quiebra fue tanto como la inversión en India, que fue muy grande, donde se dieron cuenta que no funcionó porque ellos no tienen manera de pagar un servicio de ese monto. Y también era otro que era ese y era otro de Estados Unidos. Ajá. Y luego le dijeron a la persona, creo que al director de finanzas, cómo era posible que en sus estados financieros no se notara esa pérdida. Y su respuesta era que California, y fue cuando ahí comenzó lo del apagón en California. Empiezan los apagones. Desgraciadamente también nos manejan en el documental la sensibilidad de esos directores financieros, que ya no les importaba hacerle un daño a toda una ciudadanía para querer seguir obteniendo ingresos y así justificar o tratar de llegar a un cierto rango de lógica de sus estados financieros al obtener más ingresos, porque como les comento, o sea, ya Enron ya no tenía liquidez, se van a California, e incluso un directivo financiero dice, oye, pero es que ¿cómo haces que cuadre todos los estados financieros? Un empleado le preguntó, dice, la respuesta es California. ¿Qué hacen en California? Empiezan a provocar apagones electrónicos, lo cual significa que ellos justifican que ya no tienen el suficiente abastecimiento para proveerles energía y empiezan a adquirir más demanda, empiezan a obligar a los ciudadanos a tener más demanda, y mientras más demanda, más ingresos. Exactamente, van a tener más ingresos. Y también abusaron porque llegó a un punto en que los ciudadanos no podían ya con los gastos eléctricos que estaban consumiendo. ¿Por qué? Porque fueron muy, muy grandes. El aumento fue, creo que nos mencionaba, el 100%. También provocaron desastres en sus mismas plantas para tener el justificante de seguir con ese tipo de alzas de precios. Sí, y uno de sus grandes motivos para que también se pasara este fraude era que tenían grandes conflictos de interés, ya que tanto personas que estaban involucradas en Enron, tanto personas que estaban involucradas con sus proveedores y en el gobierno eran los mismos. Entonces obviamente que ahí jugaban así entre todos para poder tener ganancias ilícitas. También mencionaba algo sobre cuando ya estaban investigando la compañía, el gobierno, lo que era su compañía que los estaba auditando, que era Arthur Andersen, destruyó miles y miles de documentos, que eran toneladas de papeles, con tal de encubrirlos. Entonces se destruía toda la evidencia y ellos no tenían cómo. Que sus libros contables no había ningún fraude. Sí. Mencionaba que mientras estaban destruyendo todos los papeles, a 5 manzanas estaban dando una conferencia donde estaban diciendo que todo iba perfecto, que iban a mejorar, y aunque habían fracasado iban a subir sus... Que cualquier empresa, que Enron no era la primera empresa ni iba a ser la única empresa que tuviera una baja en sus acciones. Porque coincidió que cuando se dio la baja en las acciones fue el Viernes Negro, que mencionaban que fue donde muchas compañías bajaron su valor en las acciones, no tan solo Enron. Aquí también lo que cabe destacar es la postura de la contadora, que fue la que alzó la voz. Alzó la voz al decir, oye, estos estados financieros, esta información está incorrecta, ¿qué pasa?
ella se asesoró con los altos directivos y los altos directivos hicieron como que, oye, no, pues yo no sé esto, pero vamos a checarlo. Ajá. Lo cual al final, sinceramente y ciertamente, es muy difícil que unos altos directivos ignoren cierta información que pues sinceramente es inaludible. Por ejemplo, el CEO decía, oye, cuando la reportera le hizo la entrevista, le preguntaba y la reportera le hacía preguntas referente a la contabilidad y él decía, oye, es que eso es más área contable y esto yo no lo manejo. Pero sinceramente, para ser financiero, pues yo creo que tienes que ser primero contador. Claro. Y esto no era una respuesta realmente justificable para negar sus hechos. Y al final de hecho comentó, o sea, a mí no me importa lo que digas, o sea, nomás es que no hables mal de mí. Ajá. Creo que fue después, cuando la chava le marcó por teléfono a este señor y le dijo, ¿sabes una cosa? Yo no te puedo responder eso y nada más tengo 6 minutos porque tengo una junta muy importante. Y él menciona que al día siguiente mandó a 2 personas directamente a la revista para hablar, no con los directores, sino con la periodista. Y al final él sí le menciona de que, ¿sabes qué? No me interesa lo que digas sobre la compañía, tan solo no me hagas quedar mal a mí. O sea, es como que 11. Bueno, creo que sería todo Y continuamos con el siguiente. y continuamos con el siguiente tema.